Buen día, chicos, tengan todos ustedes. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo y el día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en la materia Historia de la Arquitectura Mexicana. Bueno, para poder dar inicio con esta cápsula, la cápsula número 7, voy a proceder compartiéndoles mi pantalla para que puedan ver la presentación que les traigo preparado el día de hoy. Por ahí ya se está compartiendo mi pantalla, entonces vamos a dar inicio con esta presentación. Introducción. El siglo XIX en México fue un periodo de intensos cambios sociales, políticos y económicos. La revolución industrial de Europa y de Estados Unidos tuvo una gran influencia en el desarrollo de la arquitectura mexicana durante esa época, especialmente en la segunda mitad del siglo, cuando el país se transformaba bajo el régimen de Porfirio Díaz. Este periodo, conocido como el Porfiriato, fue una época de modernización y urbanización acelerada, lo que permitió el auge de un estilo arquitectónico ecléctico que fusionó varias corrientes europeas como el neoclásico, el gótico, el barroco y el renacentista, con las nuevas técnicas constructivas. Ahora, la revolución industrial y los avances tecnológicos en la construcción permitieron el uso de materiales como el hierro, el acero y el vidrio, lo que llevó a la creación de nuevas tipologías arquitectónicas como los ferrocarriles, los puentes y edificios de varios pisos. Y en esta presentación vamos a explorar cómo estos cambios impactaron la arquitectura mexicana, cómo se integraron los sistemas constructivos modernos y cómo la arquitectura ecléctica se convirtió en la herramienta de poder y prestigio durante el Porfiriato. Bueno, chicos, ahora sí, en esta cápsula número 7 vamos a hablar de la arquitectura mexicana del siglo XIX y hablar de un siglo de transiciones profundas donde la historia, la técnica y la estética se unieron para dar forma a una nación que buscaba modernizarse, ya que durante este periodo el país experimentó una transformación radical, marcada por la revolución industrial, el avance tecnológico y el surgimiento de una nueva visión de arquitectura, una visión más científica, más funcional y más conectada con los ideales de progreso que dominaron la segunda mitad del siglo. Y a mediados del siglo XIX, México comenzó a recibir la influencia de grandes cambios tecnológicos que renovaban Europa. La revolución industrial, iniciada en Inglaterra y extendida por el continente, se transformó para siempre, para poder transformar la forma de construcción. Por primera vez, el hierro, el acero y el vidrio se convirtieron en materiales arquitectónicos fundamentales. Y bueno, aunque México no alcanzó el mismo nivel de industrialización que Europa, se adaptó muchas de sus innovaciones, especialmente durante el Porfiriato, cuando el país buscó modernizar su infraestructura y proyectar una imagen de progreso ante el mundo. La construcción de puentes, de estaciones de ferrocarril y mercados y teatros con estructuras metálicas demostraron que el país estaba ingresado a una nueva etapa técnica. El uso del hierro forjado y fundido, así como las vigas de acero y las columnas, permitió construir cubiertas más extensas, fachadas más abiertas y sobre todo edificios más altos, algo que era impensable con las técnicas tradicionales de muros de carga. Y ahora, con estos nuevos sistemas constructivos, representaron una auténtica revolución. Por un lado, facilitaron la rapidez y la estandarización en la construcción, y gracias a las piezas prefabricadas que podían ensamblarse como si fueran rompecabezas, pues se pudo dar a este cambio. Y por otro lado, transformaron el paisaje urbano, incorporando una estética más moderna, donde la estructura metálica no solo va a cumplir con una función técnica, sino que también va a ser una parte visible de la expresión arquitectónica. Y ejemplos notables de este cambio, pues fue el kiosco de moriscos de Santa María de la Ribera, el mercado de la Merced o las primeras estaciones de ferrocarril del país, que todas fueron construidas con componentes metálicos importados desde Europa. Pero además del impacto tecnológico, la revolución industrial también modificó la visión cultural y social de la arquitectura. El arquitecto dejó de ser únicamente un artista o un dibujante y se convirtió en un profesional que debía dominar la ingeniería, la física y la economía. Y en este sentido, la arquitectura del siglo XIX fue el punto de partida de la modernización de la profesión arquitectónica en México, una disciplina que comenzaba a entender
el edificio no solo como una obra de arte, sino como un producto racional del conocimiento técnico y científico. Y ahora, dentro de este contexto de modernización y progreso, uno de los ámbitos donde la arquitectura mexicana mantuvo una fuerte continuidad con su pasado fue el campo eclesiástico. Durante el Porfiriato, a pesar de del creciente carácter laico del Estado, la arquitectura religiosa vivió un renacimiento impulsado tanto por el gusto estético como por el deseo de conservar una identidad espiritual frente al avance de la secularización. Las iglesias y los templos construidos o restaurados en esa época ya no seguían el modelo barroco del virreinato, sino que adoptaban los estilos historistas europeos, especialmente el neogótico y el neorrománico. Bueno, el neogótico era con sus torres esbeltas, arcos apuntados y vitrales coloridos, que se convirtió en el lenguaje favorito de la arquitectura eclesiástica porfiriana, ya que provocaba una espiritualidad medieval y transmitía una sensación de elevación moral y estética. Y uno de los templos más representativos de este estilo es el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento en Guadalajara, cuya construcción inició en 1897. Bueno, la arquitectura religiosa en el Porfiriato reflejaba, por tanto, una síntesis entre el pasado espiritual y el futuro industrial. Si bien su lenguaje formal era medieval, sus sistemas de constructivos eran modernos. Las técnicas del siglo XIX, con el uso del hierro, el vidrio y el cemento, comenzaron a mezclarse con las tradiciones artesanales de la cantería y la albañilería, dando lugar a una estética ecléctica, donde lo sagrado y lo técnico podían coexistir. Y en ese sentido, los templos del Porfiriato son un testimonio claro de cómo México trató de integrar su herencia religiosa con la modernidad tecnológica de la revolución industrial. Y además, la urbanización del país durante el Porfiriato impulsó la construcción de avenidas, de plazas y de nuevos barrios. Y la iglesia no quedó fuera de este proceso, ya que los templos se convirtieron en centros urbanos simbólicos, integrados a los proyectos de establecimiento de las ciudades, junto con palacios de gobierno, teatros y mercados. El objetivo era claro: mostrar al mundo que México era un país moderno, pero con raíces, capaz de combinar el progreso técnico con la tradición cultural. Y al mismo tiempo, este progreso convivió con una arquitectura profundamente simbólica, especialmente eclesiástica, que mantuvo viva la dimensión espiritual del arte de construir. Bueno, vamos a ver qué impacto tuvo la revolución industrial en la arquitectura. La revolución industrial trajo consigo avances tecnológicos que transformaron la producción, el transporte y la construcción. La invención de nuevas máquinas y técnicas permitió la masificación de los materiales de construcción, como el acero y el hierro, lo que cambió la forma de construir edificios y estructuras. Expansión de la infraestructura, ya que el auge de los ferrocarriles, los puentes de hierro y las fábricas exigió nuevas soluciones arquitectónicas y constructivas. También, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, México experimentó una fuerte industrialización y urbanización. La construcción de ferrocarriles, puentes y la expansión de las ciudades industriales como Monterrey y Ciudad Juárez fueron elementos clave para este cambio. Y también con la llegada del hierro y el acero a México, permitió la construcción de estructuras metálicas en puentes, fábricas y edificios, lo que marcó el comienzo de un cambio radical en los sistemas constructivos y arquitectónicos tradicionales. La revolución industrial también impulsó la creación de edificios funcionales como fábricas, almacenes y estaciones de tren, que fueron el motor de la nueva economía mexicana. Y como podemos ver, pues cómo estaban construidas estas fábricas. Bueno, las nuevas tipologías arquitectónicas en la revolución industrial. Los puentes de hierro y las estaciones de tren se convirtieron en elementos esenciales en la infraestructura, y un ejemplo de ello es el puente de Xochimilco en 1892 y la estación Buenavista en 1910, que muestran la transición de la construcción tradicional a las nuevas estructuras metálicas. Y las fábricas construidas con materiales industriales como ladrillo, hierro y acero marcaron un cambio en la arquitectura productiva del país. Perdón. Y aquí pues podemos ver cómo eran las fábricas en Monterrey, principalmente esta imagen es de Monterrey, de cómo estaban
o cómo después de la Revolución Industrial, o cuando llegó la Revolución Industrial en México, cómo empezaron a construir pues estas fábricas principalmente pues con los metales que traían de importación de Europa. Arquitectura ecléctica en el Porfiriato. Bueno, primero, ¿qué es el eclecticismo? La arquitectura ecléctica es una corriente que combina elementos de varios estilos arquitectónicos, adaptándolos a las necesidades y los contextos locales. En el Porfiriato, este estilo fue utilizado para reflejar la modernización del país, pero conservando el prestigio del régimen de Porfirio Díaz. ¿Y dónde fue o cómo estuvo la influencia en Europa? Pues durante esta época, México adoptó estilos europeos como el neoclásico, el gótico, el romano y el renacentista, creando así una fusión única en la que se reflejaba en los edificios públicos, privados y monumentales. ¿Cómo podemos verlo aquí? Con esta fachada que conserva los distintos estilos. ¿Cuáles son las características de este estilo eclesiástico? Pues bueno, el estilo ecléctico mexicano combinó elementos de varios estilos europeos, como las columnas corintias, los arcos de medio punto, las torres de inspiraciones góticas, decoraciones renacentistas y los elementos barrocos en las fachadas. También tenían fachadas ornamentadas. Las fachadas de los edificios eclécticos eran muy decoradas, con esculturas y con detalles ornamentales en piedra, hierro y vidrio. Y a diferencia de los estilos más simétricos como los anteriores, la arquitectura ecléctica jugaba con la asimetría para dar un dinamismo en las composiciones. Pues como lo podemos ver aquí, que no está simétrico, sino que juega con estos valores, igual con estos contrastes de fondo, para poder dar para poder dar un dinamismo. Bueno, arquitectura ecléctica. ¿Cuáles son los ejemplos arquitectónicos de este tipo de arquitectura? Pues bueno, un claro ejemplo de esta fusión de estilos europeos con los elementos locales como el uso de mármol mexicano, pues está en el Palacio de Bellas Artes, como lo podemos ver en esta imagen, donde se conservan un tanto los estilos pasados, pero también hacen fusión con los estilos europeos de la época y el uso del mármol. También el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que combina elementos neoclásicos y renacentistas con columnas y fachadas decoradas, reflejando el prestigio del gobierno. Y ahora, otro ejemplo de ello es la Casa de los Azulejos, que es un ejemplo de la arquitectura privada en el Porfiriato, con detalles de influencia francesa y española, incluyendo el uso de azulejos vidriados, como lo que podemos ver en la imagen de aquí abajo. Sistemas constructivos en el siglo XIX. Las nuevas técnicas constructivas. La revolución industrial trajo consigo el uso del hierro y del acero en la construcción de estructuras metálicas, lo que permitió la edificación de puentes, fábricas y edificios de varios pisos. El vidrio. El uso del vidrio en fachadas y ventanas permitió la iluminación natural en los edificios y fue clave para la creación de espacios como invernaderos y estaciones de tren. Y la introducción de técnicas de prefabricación permitió la rapidez en la construcción de edificios, especialmente en las zonas industriales. Y aquí podemos ver cómo precisamente se combina el hierro, el acero y el vidrio para tener este tipo de fachadas. Tecnologías de la construcción en el Porfiriato. Bueno, en el Porfiriato hubo distintos cambios. Por ejemplo, se hicieron cimentaciones más profundas, esto debido a que los edificios de gran altura se comenzaron a utilizar cimentaciones profundas y sistemas de refuerzo estructural para garantizar la estabilidad. También las bóvedas de hierro y acero fueron un desarrollo clave para crear grandes espacios interiores sin el soporte de columnas intermedias, como se observa en el Palacio de Bellas Artes. Y aquí podemos ver cómo con la edificación o con la construcción de ya edificios más grandes, pues fue donde llegaron estos descubrimientos de hacer cimentaciones más profundas, de cambiar estos estilos y sobre todo de irse guiando más hacia la modernidad. Y en conclusión, el siglo XIX en México fue un periodo de transformación profunda, tanto en lo social como en lo arquitectónico. La revolución industrial, junto con el porfiriato, trajo consigo avances en los materiales y técnicas constructivas, dando lugar a una arquitectura ecléctica que reflejaba el deseo de modernizar el país mientras se mantenía el poder político y la tradición.
El uso de hierro, acero y vidrio, sumando la fusión de los estilos europeos, permitió que México desarrollara una arquitectura única, que no solo reflejaba el progreso industrial, sino que también las tensiones sociales y políticas de la época. Y este legado sigue presente en las ciudades mexicanas, donde los edificios públicos y privados de la época porfiriana siguen siendo íconos de la historia y la cultura nacional. Y es ahí donde recae la importancia de entender pues toda esta historia, porque en el siglo XIX fue en definitiva un laboratorio de transformación, donde México aprendió a combinar la herencia del virreinato con la modernidad industrial, la fe con la razón y la artesanía con la ciencia, donde cada viga de hierro, cada torre gótica y cada fachada simétrica de esa época están narrando una misma historia, la de un país entre guerras, entre progreso y fe, un país que se estaba construyendo a sí mismo a través de la arquitectura. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado esta cápsula. Les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo y quiero agradecerles a todos por su tiempo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.